Hace más de una década, una consola llegó con una misión bastante complicada: recuperar la confianza de millones de jugadores después de una generación que había dejado opiniones totalmente divididas. Y vaya si lo consiguió. La PlayStation 4 fue oficialmente presentada en el año 2013 por Sony Interactive Entertainment, bajo la dirección de ingenieros como Mark Cerny, quien buscó crear una consola mucho más amigable para tanto jugadores como para los desarrolladores. Con un procesador AMD de 8 núcleos, una tarjeta gráfica integrada basada en arquitectura Radeon y memoria GDDR5 de 8 GB de alta velocidad, la PlayStation 4 ofrecía una potencia que para la época era realmente impresionante. Pero más allá de los números, lo que hizo especial a esta consola fue algo mucho más importante: su catálogo de juegos. Hoy en pleno 2026, mientras existen consolas mucho más potentes y tecnologías completamente nuevas, todavía hay millones o miles de personas preguntándose lo mismo: ¿realmente vale la pena comprar una PlayStation 4? Pues hoy vamos a responder esa pregunta viendo sus ventajas, sus desventajas y sobre todo por qué sigue siendo una consola capaz de ofrecer cientos de horas de diversión incluso después de tantos años. Antes de responder la pregunta principal, vale la pena recordar por qué esta consola fue tan importante. Durante toda su vida comercial, la PlayStation 4 logró vender más de 117 millones de unidades alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las consolas más exitosas de la historia. Y eso no ocurrió por casualidad. Sony apostó por ofrecer una máquina potente, fácil de desarrollar y con una enorme cantidad de estudios, creando videojuegos exclusivos y multiplataforma. Con el paso de los años recibió cientos de títulos, desde grandes producciones hasta pequeñas joyas independientes, construyendo uno de los catálogos más completos que hemos visto en la industria. Y precisamente ahí es donde comienza una de sus mayores fortalezas, incluso en pleno 2026. Como primera instancia tenemos que comentar los beneficios. El primer beneficio, y probablemente el más importante, es el precio. Hoy en día conseguir una PlayStation 4 es muchísimo más económico que comprar una consola de última generación, lo que la convierte en una excelente puerta de entrada para quienes quieren volver a jugar o iniciar en el hobby sin gastar una fortuna. A esto se le suma el gran catálogo de juegos que tiene. Hay juegos de acción, terror, aventura, conducción, supervivencia, mundo abierto, RPG, plataforma, deportes, cooperativo. Prácticamente cualquier género que puedas imaginar tiene excelentes representaciones dentro de esta consola. Otro punto importante es que la mayoría de los juegos también son bastante económicos. Muchas tiendas físicas y digitales ofrecen descuentos constantemente, e incluso el mercado de segunda mano permite conseguir auténticas joyas por muy poco dinero. La consola también sigue siendo muy sencilla de usar, cuenta con una interfaz intuitiva y todavía mantiene una enorme comunidad alrededor de todo el mundo. Y aunque ya no recibe tantos lanzamientos nuevos como antes, sigue teniendo cientos de experiencias independientes para quienes nunca pudieron disfrutar de esta generación. Como segunda instancia tenemos las contras, pero tenemos que tener muy en cuenta que no todo es perfecto. El principal inconveniente es evidente: estamos hablando de una consola con más de una década en el mercado. Eso significa que muchos estudios ya han dejado de lanzar nuevos videojuegos para ella y cada vez serán menos los títulos futuros compatibles. Otro aspecto a considerar es el rendimiento. Aunque muchos juegos funcionan muy bien, algunos de los lanzamientos más recientes tuvieron que hacer sacrificios importantes en cuanto a la resolución o la estabilidad para poder ejecutarse en este hardware. Y finalmente está el almacenamiento. Los modelos base son de 500 GB. Estos pueden quedarse cortos rápidamente si planeas instalar varios juegos grandes al mismo tiempo. Nada que no pueda solucionar un disco de mayor capacidad, pero este es un punto que debemos tener muy presente. Ahora bien, de poco serviría hablar de una consola si no habláramos realmente de lo importante: los videojuegos. Y aquí es donde la PlayStation 4 sigue demostrando por qué muchos consideran que tuvo una de las mejores generaciones de la historia. Por un lado encontramos aventuras cinematográficas capaces de contar historias inolvidables como The Last of Us Parte 2 o el God of War Ragnarok, dos experiencias que mezclan una narrativa, exploración y combates espectaculares. Si lo tuyo son los superhéroes, pues tranquilo, tenemos Marvel's Spider-Man. Este título nos demuestra perfectamente por qué los balanceos entre los edificios de Nueva York siguen siendo una de las experiencias más divertidas que ha ofrecido la PlayStation. Pero si prefieres los desafíos, entonces tenemos a Shadow of the Colossus. Este título
título nos recuerda que no hacen falta mapas gigantes llenos de actividades para crear una aventura inolvidable, sino que cada coloso es un auténtico rompecabezas convertido en combate. También hay espacio para quienes disfrutan del terror y la supervivencia. Tenemos al Resident Evil 4 Remake. Este título moderniza uno de los videojuegos más importantes de la historia, con gráficos impresionantes, una ambientación espectacular y un ritmo que mantiene la atención prácticamente todo el tiempo. Y para los amantes de los enormes mundos abiertos, encontramos propuestas completamente distintas. Tenemos al The Witcher 3. Este título nos ofrece decenas y decenas de horas de exploración, decisiones y misiones que fácilmente pueden convertirse en una aventura de cientos de horas, mientras que el Days Gone apuesta con una experiencia mucho más enfocada en la supervivencia, recorriendo carreteras infestadas de infectados donde cada viaje puede terminar convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Y eso es precisamente lo que hace tan especial a la PlayStation 4. No importa qué tipo de jugador seas, siempre habrá un juego esperando por ti. Entonces, ¿vale la pena comprar una PlayStation 4 en el 2026? Si buscas jugar absolutamente todos los lanzamientos nuevos desde el primer día, probablemente no sea la mejor opción. Pero si lo que quieres es disfrutar una de las enormes bibliotecas de videojuegos más increíbles, conseguir títulos a muy buen precio y entrar al mundo de PlayStation sin hacer una inversión demasiado alta, la respuesta sigue siendo un rotundo sí, porque al final una consola no deja de ser buena simplemente porque pasen los años. La PlayStation 4 es el ejemplo perfecto de ello. Ahora cuéntame tú, si hoy tuvieras que recomendar solamente un juego de la PlayStation 4, ¿cuál elegirías y por qué? Te leo aquí abajo en los comentarios. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Yo soy Dark y recuerda que sin importar cuántos años pasen, siempre habrá un juego esperando ser descubierto.